Hola a todos, les habla el doctor Carlos Monroy y bueno, para platicarles en esta ocasión un poco sobre de dolor en cadera y los abordajes para su manejo. ¿Sí? El dolor en cadera es una de las causas más frecuentes de consulta, sobre todo en el adulto mayor, y puede manifestarse como síntoma de diversas patologías, tanto intraarticulares como extraarticulares. El reconocimiento de cada una de estas va a ser muy importante para dar un manejo adecuado. La osteoartritis de cadera y síndrome doloroso del trocánter mayor, pues bueno, son uno de los motivos más frecuentes de consulta y podemos encontrar hasta en un 5% de la población con mayor de 65 años alteraciones radiológicas que no necesariamente se van a relacionar ni con la intensidad ni con la presencia del dolor. ¿Sí? La coxalgia intraarticular, los síndromes más frecuentes que vamos a encontrar es el pinzamiento fémoro-acetabular, las lesiones condrolabrales, la lesión del ligamento redondo y los cuerpos extraños intraarticulares. ¿Sí? Todos estos, pues bueno, el patrón de dolor habitualmente se va a referir principalmente para la coxalgia intraarticular como en la región inguinal y ligeramente hacia la parte lateral del muslo, que es uno de los signos característicos, ¿sí? En los pacientes con coxalgia intraarticular. Causas de coxalgia extraarticular, pues bueno, pueden ser muy variadas, desde una entesitis a nivel de la cresta ilíaca o de la espina ilíaca anterosuperior. Sí, podemos tener también en la parte lateral del muslo por una meralgia parestésica o una bursitis trocantérica o en la región glútea, sí, que esto pueda deberse también en parte a bursitis trocantérica, una sacroiliitis, sí, una bursitis isquiogluteal, sí, que también son parte de los diagnósticos diferenciales que tenemos que realizar. En cuanto a la anatomía de la articulación coxofemoral, pues bueno, bien conocido ya toda la relación entre la línea intertrocantérica, trocánter mayor, trocánter menor, cuello femoral, cabeza femoral, labrum y acetábulo como los componentes óseos principales. Sí, musculares, principalmente en la parte anterior, vamos a tener el músculo psoas, el músculo ilíaco, ya partiendo hacia el lateral, vamos a tener el tensor de la fascia lata, ¿sí? En la parte latero anterior, el recto femoral, y hacia la parte medial de la cadera, el músculo pectíneo, el grupo de aductores, ¿sí? Principalmente. Para la parte posterior, pues bueno, los músculos relacionados es el músculo piriforme, el glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio, ¿sí? Y los músculos isquiotibiales. Los rangos de movilidad de la cadera, pues bueno, principalmente la flexión, ¿sí? Los movimientos realizados. Que va a ser normalmente relacionado con el músculo psoas, con participación también del músculo ilíaco y músculos de la rodilla para lograr una flexión completa de la cadera. Para la parte de la extensión, ¿sí? Participan principalmente los músculos, ¿sí? Del glúteo mayor y los músculos isquiotibiales, también, bueno, sabiendo que la extensión, el arco de movilidad es mucho más restringido que la flexión, y esto es por la naturaleza de la misma articulación. Para la aducción y la abducción, sí, pues bueno, principalmente vamos a encontrar en el caso de la aducción, sí, sería para los músculos el aductor magno, sí, aductor largo y aductor corto, junto con el músculo pectíneo, sí, para poder lograr lo que se asemeja a una aducción relativa, ¿sí? O una rotación interna. Y para la abducción, ¿sí? Vamos a tener participación principalmente del glúteo mayor, ¿sí? Del tensor de la fascia lata, ¿sí? Lo que nos van a permitir el movimiento de abducción, que se puede reproducir también con la rotación externa de la cadera, ¿sí? Esto en cuanto a los rangos de movilidad y cosas que tenemos que, por supuesto, explorar en cada uno de los pacientes. La rotación interna de la cadera, ¿sí? Donde vamos a tener principalmente a
el tensor de la fascia lata y la banda iliotibial participando activamente para el movimiento, ¿sí? Junto con el músculo glúteo mayor, ¿sí? Para la rotación externa, sí, es un movimiento también compuesto donde los grupos musculares principalmente que van a participar, sí, en el movimiento de rotación externa, sí, son principalmente el músculo ilíaco, sí, el tensor de la fascia lata, sí, el músculo piramidal también puede participar, sí, sobre esta región para lograr el movimiento de rotación externa. Y que son básicamente los 6 movimientos que debemos de evaluar en cuanto a rangos de movilidad para saber si hay restricción o dolor reproduciendo el movimiento de forma activa y pasiva sobre el paciente. ¿Sí? Pues bueno, todos los componentes que tenemos, ¿no? Ya en la parte interna de la articulación, que siempre es muy importante también reconocerlos para cualquier abordaje que vayamos a realizar. Y otra de las causas frecuentes, sí, las facetas del trocánter mayor, que realmente una bursitis trocantérica, el dolor se va a derivar de una bursitis del glúteo medio, que es la bursitis trocantérica real, pero bueno, también en la región de las facetas, que es donde describimos principalmente el abordaje, sí, se puede presentar también inflamación y dolor secundario en esta región. La inervación, sí, de la articulación coxofemoral, algo también importante de conocer, donde vamos a tener, vamos a dividir la articulación en 4 cuadrantes para poder estudiar la inervación, tanto a nivel, principalmente a nivel anterior. La inervación anterior va a ser dada principalmente por 3 nervios: el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio. Y dividiendo por cuadrantes, lo que vamos a localizar es que principalmente para los cuadrantes, ¿sí?, superiores y laterales, las ramas del nervio femoral, ¿sí?, son las principales para dar la inervación sensitiva en esta región, ¿sí? El nervio obturador va a dar una inervación sensitiva principalmente para el cuadrante inferomedial, también teniendo participación en el cuadrante inferolateral. Y el nervio obturador accesorio, cuando se llega a presentar, porque no siempre se llega a presentar, puede ser una variante anatómica, solamente en el 50% de los especímenes que se han analizado se ha encontrado la presencia del nervio obturador accesorio, y cuando se presenta principalmente va a dar la inervación sensitiva de los cuadrantes mediales. Todo esto para cápsula anterior. Los síntomas cardinales siempre en osteoartritis de cadera, que va a ser la causa más frecuente de consulta, es dolor y limitación al movimiento, por supuesto llevando a una disminución de la calidad de vida. ¿Sí? La incidencia del dolor articular también va incrementando de acuerdo a cómo la edad va avanzando, ¿no? Siendo el pico de incidencia entre los 65 y 75 años. Pues bueno, ya entrando un poquito en materia, hablando sobre los abordajes, pues bueno, sí, eh, todo esto, los principales abordajes que vamos a ver, sí, es el abordaje PENC, sí, o periarticular, o del grupo de nervios periarticulares, que el principal objetivo va a ser para las ramas periarticulares procedentes del nervio femoral, y cuando se llegan a presentar también podemos alcanzar las ramas articulares del nervio obturador accesorio, sí, y esto se describió por primera vez ya hace algunos años por Philip Penn, que nos mostró estas imágenes, sí, que también nos resumen básicamente cómo vamos a hacer el escaneo y el abordaje para el bloqueo, siendo uno de los bloqueos que más se utilizan para el manejo del dolor en cadera, tanto de forma aguda como crónica, sí, abordando por ecografía. Aquí es donde vamos a partir en la parte donde vemos la letra B en el recuadro rojo, ¿sí? Y vamos a observar el reborde azul, la imagen que estamos viendo acá abajo, y donde va a empezar nuestro escaneo, donde se describe primero localizar la espina ilíaca anterosuperior en un abordaje, en un escaneo transversal. Vamos a continuar nuestro escaneo en dirección caudal
y medial hasta el punto C, ¿sí? Que corresponde a esta imagen que vemos acá, que es la espina ilíaca inferoanterior. Tenemos que ver cómo cambia la referencia ósea. Primero, de la espina ilíaca anterosuperior, que es una imagen muy superficial, ¿sí? Y conforme hacemos el rastreo, la línea hiperecoica ósea se va profundizando poco a poco hasta que logramos ver la espina ilíaca anterosuperior y los grupos musculares, principalmente el músculo sartorio y el músculo ilíaco, el músculo sartorio en la parte lateral y anterior, el músculo ilíaco en la parte medial o medial a la espina ilíaca inferoanterior, como lo vemos en la imagen, y culminando nuestro rastreo haciendo un giro en dirección contraria, perdón, en dirección de las manecillas del reloj y en dirección medieval para localizarnos precisamente donde observamos el recuadro D entre la espina ilíaca inferoanterior y la eminencia iliopectínea medial, que es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Una vez que logramos que estamos en este punto, ¿sí? Podemos ya ver todas las estructuras por zona anatomía que tenemos en esta zona, ¿sí? Que es en el tercio superior, es piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Vemos fascia ilíaca, fascia lata, ¿sí? En esta región, el grupo neurovascular, arteria femoral, nervio femoral y medial estaría la vena femoral. En el tercio inferior, entre el tercio inferior y tercio medio, empezamos a ver la espina ilíaca inferoanterior, ¿sí? En este punto señalado con la flecha. ¿Sí? Continuamos la línea perecoica ósea, ¿sí? Y vemos el músculo ilíaco, que vamos a encontrarlo medial a la espina ilíaca inferior anterior. Posteriormente, vamos a encontrar el tendón del músculo ilíaco, ¿sí? Tendón del músculo psoas en esta región, y la eminencia iliopectínea, que sería mi referencia medial para hacer mi abordaje en esta zona. En este punto, principalmente vamos a poder abordar todas las ramas periarticulares del nervio femoral que habitualmente se van a localizar por debajo del tendón del ilíaco y del psoas, ¿sí? Mediales a la espina ilíaca inferoanterior, ¿sí? Y prácticamente muy cercanas, ¿sí? A la cortical en el techo del acetábulo en esta zona, ¿sí? Para las ramas articulares del nervio obturador accesorio, nuestra referencia es la eminencia iliopectínea, ¿sí? Y lateral a la eminencia vamos a encontrar principalmente las ramas periarticulares del nervio obturador accesorio cuando éste se llega a presentar, ¿sí? Entonces, prácticamente esto sería para el abordaje PENC, ¿sí? O bloqueo PENC. Sí, en esta zona, si queremos abordar el obturador, pues bueno, aquí nuestras referencias son más bien sobre la región básicamente del acetábulo, ¿sí? En una imagen como si estuviésemos haciendo un abordaje intraarticular y dirigiéndonos hacia medial, encontraríamos sí, nuestra referencia que sería similar a T-drop. Pero este es otro abordaje y esto se busca más que nada para hacer ya ablación por radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, en el bloqueo PEN, nuestro objetivo es cubrir toda esta región, ¿sí? Con un volumen suficiente de anestésico local. Pueden utilizar adyuvantes, ¿sí? Para hacer un bloqueo con fines diagnósticos, pronósticos sobre esta región o terapéuticos en dolor agudo, ¿sí? Por ejemplo, muy utilizado en fractura de cadera, ¿sí? Y la distribución debe de ser básicamente, ¿sí? Pegado hacia la cortical, por debajo del tendón del ilíaco y del psoas, ¿sí? Y tratando de cubrir toda esta región con un volumen que podemos abarcar desde, bueno, obviamente dependiendo del paciente, pero van habitualmente desde 5 hasta un máximo de 10 mililitros, ¿sí? Entonces, todas las estructuras que vamos a identificar en esta imagen y que tenemos que siempre tener presente, como les mencionaba previamente, fascia lata, fascia ilíaca ya señaladas, ¿sí? El músculo ilíaco, ¿sí? Músculo psoas, tendón del ilíaco, tendón del psoas, ¿sí?
en el paquete neurovascular, arteria femoral, nervio femoral, ¿sí? Espina ilíaca inferior anterior, eminencia ilopectinea y justo por debajo es donde vamos a encontrar todo, todas las ramas periarticulares en esta región. ¿Sí? Entonces, continuando con nuestros abordajes, bueno, este es un video de cómo realizaremos el abordaje. El abordaje se realiza en plano, ¿sí? De lateral a medial, ¿sí? Tratando de visualizar todo el trayecto de la aguja que vemos en esta zona y una vez que hacemos el contacto en esta parte ósea, es ahí donde vamos a administrar el volumen, observando la distribución sobre toda la región para lograr un bloqueo efectivo. ¿Sí? Este es otro video mostrando el abordaje. Esto es para una cadera izquierda, ¿sí? Donde vemos espina ilíaca inferior anterior, todo el techo del acetábulo, eminencia hilopectínea, ¿sí? Músculo ilíaco, vemos la cánula, ¿sí? Y aquí estamos dirigiéndolo prácticamente entre el paquete neurovascular y el tendón hacia la eminencia hilopectínea. Esto es, si queremos hacer un bloqueo selectivo solo sobre ramas de obturador accesorio, ¿sí? Tendríamos que dirigirlo hacia esta zona principalmente y ocupar un volumen bajo de 1 a 2 mililitros cuando creemos que esto puede ser una de las causas a tratar en cuanto al dolor. ¿Sí? Confirmación por rayos X solamente cuando estamos haciendo ablación, realmente para el abordaje por ecografía no necesitamos, y cuando estamos haciendo un abordaje por volumen o un abordaje con anestésico local y adyuvantes, sí, lo podemos hacer por ecografía sin ningún tipo de confirmación radiológica. ¿Sí? El nervio obturador, pues bueno, como les comentaba, las principales, los cuadrantes que van a ser inervados por este nervio, va a ser el músculo, perdón, los cuadrantes inferiores principalmente, ¿sí? Y es uno de nuestros objetivos también para abordarlo, ¿sí? El abordaje PENC no solamente lo podemos ocupar con esteroide y anestésico local, que probablemente sea lo más frecuente, sino que también ya se han descrito casos, ¿sí? Donde se ha hecho una neurólisis química de las ramas periarticulares, en este caso con fenol al 6%, fueron inyectados solamente 5 mililitros en esta región, logrando un efecto terapéutico positivo. Sí. El abordaje intraarticular es un abordaje que ocupamos también más para manejo de dolor agudo principalmente. Ya la aplicación de anestésico local y esteroide, pues bueno, sabemos del efecto nocivo que puede tener a nivel intraarticular, por lo tanto ya es algo que se debe realizar cada vez menos y otras opciones que podemos emplear como terapia regenerativa o viscosuplementación se tienen que ir dando cada vez más. Aquí lo principal a reconocer en esta zona, ¿sí? Es identificar bien la cápsula anterior, ¿sí? Y también conocer la relación tan directa que tiene con la cápsula posterior que la va a envolver en esta región, ¿sí? Muy cercano a donde está nuestro objetivo. Entonces, toda la cápsula articular anterior que lo hemos coloreado o el receso articular que comienza en esta zona, ¿sí? La cápsula anterior que vemos en azul en este punto, ¿sí? Y la cápsula posterior que vemos en verde prácticamente sobre esta región. Siempre nuestro objetivo va a ser llegar a cápsula anterior. Por lo tanto, debemos de evitar zonas, ¿sí? En el cuello femoral, tratando de acercándonos siempre para un abordaje correcto en la unión del cuello con la cabeza femoral en esta región o acercándonos básicamente a la cabeza femoral. Sí, tenemos dos formas de abordar, ya sea a nivel longitudinal, que es el abordaje clásico, o en un abordaje transversal, ¿sí? Donde también localizamos el receso. Las dos opciones son adecuadas, no es una superior sobre otra, aquí es el punto de llegar a nivel intraarticular y hacer el depósito ya sea del biológico o del viscosuplemento que vamos a administrar, ¿sí?
En el abordaje transversal, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Principalmente, como estamos viendo en esta imagen, pues bueno, vamos a ver la arteria femoral en este punto, el nervio femoral sobre esta zona. Básicamente es muy similar al bloqueo de Penn. Lo único que tenemos que hacer es bajar o seguir nuestro rastreo hacia caudal hasta localizar todas las estructuras que estamos reconociendo aquí. Paquete neurovascular, arteria femoral, nervio femoral, ¿sí? Músculo pectíneo, músculo ilíaco, ¿sí? Cabeza femoral, la línea hiperecoica aquí. Esta región hipoecoica es el cartílago articular. Sí, y hacia la parte lateral vamos a reconocer el receso articular en esta región, que sería nuestro punto de abordaje. En el abordaje longitudinal, nuestra imagen es distinta, nuestro escaneo va a ser básicamente tratando de localizar la relación entre sí, cuello y cabeza femoral, ¿sí? Y nuestro abordaje debe de ir directamente en la unión de cuello con cabeza femoral para poder alcanzar la cápsula anterior. En la bursitis trocantérica, que también es una entidad dolorosa común en patología de cadera, es muy común en pacientes de mediana edad. Sí, es mayor la relación de mujer a hombre en cuanto a su incidencia. Sí, el dolor cara superolateral del muslo, cara lateral y hacia posterior. Sí, y normalmente empeora al hacer presión sobre el lado afectado. Sí, todas las facetas que debemos de reconocer en esta región y su abordaje básicamente por ecografía. ¿Sí? Donde normalmente nuestro escaneo lo vamos a iniciar en la parte del fémur, incluso en la cortical del fémur, y vamos a ir haciendo un escaneo hacia cefálico, ¿sí? Hasta que podamos identificar las estructuras o las facetas trocantéricas a este nivel, que lo vamos a ver como un techo, sí, de doble agua, y vamos a reconocer principalmente la faceta lateral y la faceta anterior. Aquí en este punto nuestro abordaje sería llegar directamente sobre esta región y administrar, en este caso sí es muy utilizado también anestésico local más un esteroide para desinflamar en esta región. Sí, también el uso de biológicos como proloterapia, plasma, sí, puede ser utilizado en esta región. Sí, por lo regular no es necesario abordar faceta por faceta. Sí, aquí lo recomendable básicamente es poder llegar a esta región, hacer una administración en dosis única y cuando hay una irradiación posterior del dolor, yo recomiendo abordar también sobre la bursa la bursa subglútea, ¿sí? En esta región, ¿sí? Del glúteo medio, ¿sí? Porque habitualmente se puede presentar también inflamación y vale la pena complementar el abordaje haciéndolo también sobre esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es como lo vemos acá? ¿Sí? Prácticamente llegar hacia este punto. Entonces, esto habitualmente solamente los pacientes que refieren dolor no solamente en la parte lateral del muslo, sino también van a tener una irradiación hacia la parte posterior. O sea, habitualmente un trocánter mayor nos va a provocar dolor en esta región y solo la presión en esta zona va a evocar el dolor, ¿sí? Pero en muchos pacientes también ese dolor, si continuamos la palpación hacia la zona del glúteo, sí podemos encontrar igual una palpación dolorosa hacia la parte del glúteo medio y es cuando yo decido realizar una infiltración también sobre la bursa, sí, para tener un mejor resultado, no solamente sobre las facetas del trocánter, sino sobre la bursa que es realmente el origen de una bursitis trocantérica. Y pues bueno, sí, para concluir esta plática, la patogénesis del dolor articular es aún un campo en estudio. Hay cada vez más evidencia de la importancia de fenómenos de neuroplasticidad maladaptativa para la persistencia del dolor. Sí, muchas opciones de manejo, siempre iniciando los abordajes de mínima invasión o intervencionistas. Por lo regular no es con lo que empezamos el manejo o el tratamiento, si son opciones terapéuticas cuando nuestro manejo de primera línea ha fracasado, ¿sí? O no está dando los resultados esperados. Entonces, y por supuesto va a ser una parte intermedia
¿sí? Este tipo de abordajes y posteriormente ya abordajes más avanzados como o abordajes para ablaciones, neuroestimulación periférica, que pueden ser otras opciones también. Y pues bueno, sí, pues bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática y que también sea de mucha utilidad en un futuro. Por supuesto, todas estas cosas las vamos a estar viendo de forma práctica también en los talleres presenciales y pues cualquier duda queda a sus órdenes. ¿Sí? Hasta luego y muchas gracias por su atención.